Yo creo que en esta recta final de este año, en estos días, meses que faltan, vamos a ver la gloria de Dios. Creo lo que dice la Biblia: dile al justo que te irá bien. Y yo creo que cuando nosotros nos metemos bajo las alas del Omnipotente, bajo la riqueza de Dios, Dios hace algo con su pueblo que se llama bendecir a su pueblo. Y quisiera hoy titular esta conferencia, esta enseñanza, con una pregunta. Y la pregunta es: ¿a quién bendice Dios? ¿A quién bendice Dios? Y quisiera leer Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al versículo 10, que habla la Biblia de un hombre llamado Jabes. Dice la palabra: Jabes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. Jabes le rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Y mire cómo termina este versículo: y Dios le concedió su petición. Note cómo la vida de Jabes había estado marcada por un mal comienzo. La mamá lo tuvo con aflicción y fue marcado con ese nombre. Jabes significa aflicción. Pero sin importar su realidad y su condición, dice la palabra que Jabes miró al cielo. Y yo creo que Jabes nos enseña una gran lección, y es aprender a tener una visión vertical para depender de Dios en cuanto a nuestro mañana. Cuando nosotros vemos el panorama de lo que estamos viviendo, el panorama pinta difícil. Y nosotros proyectarnos a un futuro de bendición, eso va a depender a que entendamos de que es la bendición de Dios la que me va a llevar al lugar que Dios ha diseñado para mí. Ya no se trata de mi capacidad, ya no se trata de mi influencia, no se trata de la gente que me rodee, de mis títulos, ya no se trata de aquello que yo humanamente pueda lograr, sino que ahora miramos al cielo. Jabes le ruega al Señor y le dice: Señor, si tú me bendijeras. Es decir, de que Jabes miró al cielo para depender de Dios en cuanto a su mañana. Y esa bendición de Dios sobre la vida de una persona es la que produce prosperidad. Porque prosperidad es tener a Dios de nuestra parte. Es cuando Dios comienza a intervenir y poner todo a nuestro favor. Entonces Dios comienza a rodearte de la gente correcta. Dios comienza a ponerte en el lugar adecuado. Dios comienza a abrirte puertas, a presentarte oportunidades, conexiones divinas, recursos. Entonces, prosperidad es que Dios intervenga para que todo a tu lado te favorezca. Lo tremendo es cuando Dios no está a nuestro favor, sino en contra. Yo leía en estos días en el Antiguo Testamento, y Dios le dice a los israelitas: no se preocupen de sus enemigos, porque yo estoy en contra de ellos. Es tremendo pensar cómo hay gente que no tiene a Dios a favor, sino en contra. Porque hay algo que es lo opuesto a la bendición y se llama maldición. Y maldición no es más sino ausencia de Dios. Y hoy vemos una generación de personas que no han querido buscar de Dios, que no les interesa hacer lo que hizo Jabes, de rogar a Dios del cielo bendición, sino que han determinado irse por su cuenta para lograr cosas a su manera. Pero no están bajo la bendición. Lo que marca la diferencia en nuestras vidas al recibir a Cristo en nuestro corazón es que ahora pasamos a ser hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de bendición. Dios va a estar conmigo.
Jesucristo dijo: ustedes están en el mundo, pero no pertenecen a este mundo. Es decir, van a vivir en un mundo paralelo donde yo los voy a meter debajo de una sombrilla especial. Yo los quiero favorecer, yo los quiero bendecir, yo los quiero levantar. Porque escúcheme esto, el anhelo de Dios es tu bendición. La Biblia dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Por qué? Porque si tú eres bendecido, vas a poder bendecir a otros. Vas a poder bendecir tu casa, tu familia, vas a poder bendecir la iglesia, vas a poder bendecir la ciudad, vas a poder bendecir a muchas personas. Por lo tanto, Dios nos quiere bendecidos. Pero note la oración de Jabes, y creo que es una oración muy pertinente para este tiempo. Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, ayúdame, líbrame del mal. Ahorita en medio de tanta inseguridad, Señor, cúbreme para que no me padezca aflicción. Y dice la Biblia que Dios le otorgó lo que Jabes pidió. Y eso lo llevó a ser una persona ilustre, especial, bendecida y favorecida más, dice aquí, que sus hermanos. Y yo creo que Dios en este lugar va a levantar una generación de personas bendecidas, porque sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, dice el Señor. Ahora, no es solo importante buscar su bendición, sino entender de que cuando Dios quiere bendecirnos, nos da instrucciones. Diga conmigo, instrucciones. Para entrar en la bendición de Dios, necesitamos su favor y su instrucción. Su favor y su instrucción. Por lo tanto, no solamente debemos de anhelar su bendición, sino también conocer su instrucción. Y yo, estudiando la palabra, quiero responder a esa pregunta: ¿a quién bendice Dios? Y me encontré con 3 tipos de cualidades que Dios necesita encontrar en un creyente, en un hijo de Dios, para poderlo bendecir. Primera cualidad: Dios bendice cuando hay orden. El libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, allá el primer versículo de la Biblia, cuando Dios empieza todo, dice en el primer versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban entonces sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre, no dentro, sino sobre la faz de las aguas. Entonces Dios ve ese desorden, hay que hacer algo. Entonces en el versículo 3 sigue diciendo: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, Dios primero prendió el bombillo para ver el desorden. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y allí se comienza a desprender todo lo que Dios hizo en los 6 primeros días, donde Dios pone todo en su lugar. Ahora pasemos al versículo 28. Y los bendijo Dios. Había un desorden, Dios pone orden, y ahora viene su bendición. Y ahora se desata el favor sobre Adán y Eva en la tierra, y Dios les dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto me lleva a un principio espiritual,
Y es que para yo recibir la bendición de Dios, debo de organizar mi vida. Poner en primer lugar mi vida en orden. Poner mi familia en orden. Mi tiempo en orden. Mis prioridades en orden. Yo me encuentro con muchas personas muy capaces, pero al no ser ordenados, no tienen la capacidad de sostener la bendición que gana una persona con producir, ganar, devengar, pero no tiene el orden para administrar. Y recuerde que Dios es el dueño de todo, pero tú y yo somos los mayordomos de aquello que Él nos entrega. Dios nos entrega una vida, ¿qué haremos con ella? Dios nos entrega una semana de 24 horas, de 7 días, ¿qué haremos con eso? Dios nos entrega un hogar, una proyección, Dios nos entrega una empresa, un negocio, un oficio, unos talentos, unas capacidades. Es como si un árbol creciera y produjera un fruto, pero no tiene la capacidad de sostener el fruto, se cae, se cae, se cae. Y allí es donde Dios nos mira y nos dice, tú quieres mi bendición, entonces quiero ver orden en tu vida. El otro día hablaba con una persona y me comentaba y me pedía un consejo, pastor, es que no me está yendo bien, yo no sé, trabajo, gano, me va bien en esto, pero no avanzo, no logro objetivos, no. Entonces nos metimos a indagar un poco más en la vida de la persona y la realidad es que su vida era un 8. No había un presupuesto, una proyección. No sé cuánto gano, no sé cuánto gasto. Y nosotros debemos de entender que venimos a Cristo de una cultura de desorden, donde hay una idiosincrasia de desorden. En esta sociedad todo es un desorden. Miren las calles. Esta mañana yo venía manejando y paré en un semáforo en rojo y veía los carros plum, 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 plum. Desorden completo. Y así es la sociedad. Hace un tiempo hicieron una estadística y detectaron de que Cali era una de las ciudades donde más vivían personas en unión libre. Personas que no planifican su vida, personas que toman decisiones a la ligera, viven una vida improvisada. No les gusta la planeación, no les gusta el compromiso. Y algo que necesitamos entender es que si yo hago lo correcto me va a ir bien. El futuro es un resultado. La bendición de Dios produce cosas buenas. Pero para nosotros lograr vidas buenas, la vida buena no es un objetivo, es un resultado de yo hacer las cosas correctas. Y cuando yo no hago las cosas correctas, entro a tener una vida improvisada y la improvisación produce estrés. Porque tengo que atender esto, y ahora ando descontrolado en la vida. Queremos bendición, todos queremos bendición, pero yo creo que es un llamado a la reflexión de cada quien para que analice su vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu agenda? ¿Cómo está tu organización? Vivimos en un entorno donde no se le da valor a la palabra. Vivimos en un entorno donde hay impuntualidad, donde hay mediocridad, donde no se maneja una agenda, donde no hay un compromiso serio con las cosas. Y allí es donde debemos de entender, listo, Dios me sacó de un mundo caído, viciado, contaminado, malformado, no sé, donde no aprendí las cosas, pero ahora en Cristo soy una nueva criatura, donde Dios me llama a despojarme de esas cosas y ahora vestirme conforme a mi nueva naturaleza en Dios. Le quiero mostrar unas frases interesantes
de lo que es orden. A ver, póngame la primera frase, por favor. El orden en tu vida refleja el orden en tu mente. Es decir, de lo que nosotros vivimos es el resultado de lo que pensamos. Alguien decía, muéstrame tu escritorio y sabré cómo está tu mente. En otras palabras, lléveme a su cuarto en este momento. Si quiere al salir me invita y nos vamos al cuarto suyo a ver cómo está su cuarto, porque así está la mente. ¿Quién me quiere invitar a su cuarto? Dígame amén. ¿Cómo está nuestra mente? Ahora, miremos la segunda frase. En donde hay orden, hay carácter. Es decir, de que el orden tiene que ver con la transformación de mi ser. Donde no hay carácter, hay desorden y necesito desarrollar mi carácter. ¿Y la otra? La clave de la productividad es el orden. ¿Queremos ser productivos? ¿Queremos avanzar? ¿Queremos progresar? ¿Queremos ver la gloria de Dios? ¿Queremos ir hacia adelante? Hermano, la bendición de Dios está en aquello que le demostramos a Dios donde hay orden. La Biblia dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Diga conmigo, Dios bendice el orden. Dele un fuerte aplauso al Señor. Lo segundo, Dios bendice cuando hay obediencia. Deuteronomio capítulo 8, verso 1, dice la palabra, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Mire cómo Dios le habla al pueblo, cuidaréis de poner por obra, cuidaréis de poner por obra mi mandamiento. ¿Para qué? Para que vivas, para que seas multiplicado, para que entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. No solo se necesita anhelar la bendición, sino también hacer lo que Dios nos manda hacer. Establecer en nuestra vida criterios conforme no al mundo caído en el cual vivimos, sino conforme a la palabra de Dios. Establecer principios en nuestra vida de obediencia a lo que Dios ha querido establecer en mi mente. Por lo tanto, necesito tener sensibilidad a su voz. Yo quiero oír tu voz. Cuando usted le dé importancia a la palabra, usted va a abrir su oído para oír la voz de Dios, entendiendo que si hago la voluntad de Dios, me irá bien. Si yo miro la Biblia, la tomo en serio y extraigo de la palabra de Dios principios de vida, entiendo que en la obediencia está la bendición. Por eso la obediencia precede a la bendición. No sencillamente decir, Señor, bendíceme. No, Dios nos da palabra para que podamos obedecerle al Señor. Dios nos da directrices. Dios quiere producir cambios en nuestra vida. Dios quiere que usted y yo desarrollemos una vida, que nosotros comencemos a crecer, que nosotros comencemos a madurar. El apóstol Pablo decía, cuando yo era niño, pensaba como niño, pero ahora que soy adulto, pienso como adulto, hablo como adulto. Por lo tanto, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros crezcamos para que tengamos la madurez para alcanzar la bendición que Dios nos quiere entregar. Por eso cuando Dios quiere bendecir a una persona, le revela su voluntad, le da instrucciones. Por eso para nosotros
obtener la bendición de Dios, no solo se trata de tener fe, sino también obediencia. Muchas veces nos jactamos y decimos, sí, Jesucristo es el Señor, pero la verdad es que Él no es Señor de nuestras vidas. Muchas veces en nuestra vida está ocupando el lugar otra cosa o alguien más, otros dioses. A mí me impacta el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. ¿Recuerda usted aquella palabra? Jesús está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y lo deja entrar, él entra. Esa palabra era dirigida a la iglesia. Cuando usted mira el contexto, es una palabra donde Dios está diciendo, hey, tú dices que yo soy tu Dios, pero me dejaste afuera de tu vida. Yo no estoy gobernando tu vida. Quizá lo que esté gobernando tu vida es otro Dios como el dinero o la avaricia o el placer, pero no me has permitido a mí entrar, ser Señor. Yo quiero entrar para ser rey. Porque para nosotros vivir y tener una vida de reino necesitamos entender la soberanía del rey. Hace un tiempo escuché una historia de una mujer llamada Margaret. Margaret vivió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y siendo muy jovencita, se casó con otro joven. Estaban enamorados, se casaron, pasaron la luna de miel, estaban, mejor dicho, arrunchaditos, compraron su casa, comenzaron a disfrutar de su hogar. Pero a los 3 meses de estar casados, a él lo convocan para ir al ejército a pelear. Y se junta a las filas de los alemanes para pelear allá en la Segunda Guerra Mundial. Y el hombre va allá y se pierde meses. Pero lo que más anhelaba este hombre era volver donde Margaret. Yo quiero volver donde Margaret. Llevó una foto de Margaret, le miraba los ojitos a Margaret, la miraba a ella, ay, yo quiero estar con Margaret. Pero resulta de que el ejército ruso, que eran los enemigos, capturaron a estos soldados alemanes. Y al esposo de Margaret se lo llevaron a un campo de concentración. Y allá pasó tiempos difíciles, meses completos, y el hombre allá en su angustia decía, yo lo que más anhelo es volver donde Margaret. Quiero volver donde mi esposa. Yo creo que Margaret le dio una muy buena luna de miel. Y entonces resulta que al tiempo la guerra terminó. Y entonces se aparecen en el campo de concentración y sacan una lista. Bueno, vamos a nombrar los que pueden salir libres. Y dieron la lista y ahí este joven no estaba nombrado y le tocó quedarse en el campo de concentración. Y el hombre diciendo, ay, mi Margaret, mi Margaret. A la semana siguiente vuelven a visitar y bueno, y otro listado. Y mencionan al joven y el hombre sale ya libre. Y llega a la ciudad de donde él salió y ve las ruinas de la guerra. Pero allá en el sector donde él vivía, las casas estaban intactas y era la casa que él había comprado con Margaret. Entonces el hombre llega contento a tocar la puerta. Margaret, Margaret, Margaret. Y resulta que Margaret está en el segundo piso y ella baja como asustada y abre la puerta y se asusta y ve ahí al marido, Margaret, Margaret, aquí estoy. Cuando Margaret coge y ¡pum!, le cierra la puerta. Entonces el hombre queda, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Margaret? ¿Qué pasó? Y él comienza a tocar la puerta. Y comienza a tocar la puerta. Y comienza a tocar la Margaret. Y le tira piedritas a las ventanas. Y nada. Y el hombre se arrodilla. Margaret, Margaret. ¿Sabe qué pasaba con Margaret? Que tenía a otro adentro. Ya lo había reemplazado. Y eso se relaciona mucho con nuestra vida. Porque decimos que Jesús es Señor, pero está afuera. No está adentro siendo Señor. Porque tenemos otras cosas que para nosotros son primero y más importantes que ese Dios que toca la puerta. Por lo tanto, allá en Apocalipsis dice, si alguno oye mi voz
y abre la puerta, yo entraré. Para nosotros recibir la bendición de Dios, primero necesitamos recibir la soberanía y el señorío de Dios. ¿Cómo está tu vida hoy? Y mi gran pregunta es, ¿Dios es Señor? ¿Dios está gobernando? ¿Dios tiene el control? O si no sea el momento apropiado para dejarle entrar y decirle, Señor, entra. ¿Sabes qué? Ya me cansé de hacerlo a mi manera. Ya no quiero pelearlo en mis fuerzas. Quiero que tú seas el Señor de mi vida y con Él viene su bendición. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué te está demandando Dios hoy? Hay una frase muy especial, póngamela ahí en la pantalla, por favor. Mire lo que dice esta frase. Un pequeño paso de obediencia es un paso gigantesco hacia la bendición. Un pequeño paso de obediencia. Porque muchas veces queremos los beneficios, pero no queremos saber nada de las demandas. Y en el reino debemos de entender que cada recompensa trae consigo un principio. Recompensa, principio. Por eso en la Biblia cada promesa está amarrada a un mandamiento. Y tenemos que aprender a conocer al Dios que me quiere bendecir, pero también conocer la parte que a mí me corresponde hacer. Entendiendo de que el deseo de Dios es mi crecimiento, mi desarrollo y que comience a alinear mi vida a su palabra, teniendo una vida agradable a Dios. Y lo tercero que encuentro en la palabra es que Dios bendice al dador alegre. ¿A quién bendice Dios? Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 32, verso 8. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. La generosidad no tiene que ver con lo que tú tienes, sino con lo que tú eres. Habla aquí del pensamiento del generoso. El generoso piensa en generosidad, por lo tanto la generosidad es una actitud del corazón. No tiene que ver con tu capacidad de ayudar, tiene que ver con una actitud del corazón. Y allí es donde Dios necesita entrar a nuestro corazón, porque Jeremías dice que el corazón del ser humano es perverso y engañoso, es la realidad. Entonces Dios necesita intervenir ese corazón, transformar ese corazón que viene plagado de maldad, de mezquindad, de dureza, de mendicidad, y transformarlo en un corazón generoso. La generosidad es lo que nos impulsa a dar. Es una actitud que nos lleva a un comportamiento de dar sin esperar nada a cambio. En estos días nos sorprendíamos con mi esposa de nuestro niño chiquito, Juan José, tiene 3 añitos, porque él siempre que se viene para la iglesia se acerca, esta mañana se acerca, papá, ofenda. Él llega y todos los domingos nos pide. Y entonces escuchaba a Mafe y Mafe me decía, uy, yo creo que Juan José va a ser muy rico. Y yo me quedaba pensando en eso. ¿Por qué va a ser rico? Porque él está pensando en dar. Hay una ley establecida por Dios en el mundo, una ley. Y la ley es que aquella persona generosa será exaltada.
Por eso cuando Dios introdujo a su pueblo de Israel a la tierra prometida, estableció el principio de la generosidad. Le dice al pueblo israelita: a partir de ahora, en la tierra prometida, ustedes van a diezmar, ustedes van a ofrendar, ustedes van a traer sus primicias, ustedes van a sembrar, a dar votos, van a ayudar a su hermano, van a dar en la medida que puedan, van a desarrollar una mentalidad de generosidad, porque en el reino de Dios es más bienaventurado dar que recibir. Y eso necesitamos aplicarlo en nuestras vidas y enseñárselo a nuestros hijos. Porque seguramente usted quiere tener hijos prósperos. Es que nos conviene tener hijos prósperos, ¿no es que ellos son los que nos van a gastar las vacaciones después? Pero yo recuerdo cuando yo era niño, ¿sabe? Yo miraba a mis papás dando. Muchas veces entré a la oficina de mi papá y lo veía llenando su sobre de diezmo. Lo mismo mi mamá. Y recuerdo, ya he contado mi testimonio, pero cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, siendo de 19 años, vivía en Estados Unidos, yo no sé, eso en la conversión se me reveló al corazón. Y en ese tiempo yo no era pastor, ni líder, nada, asistía a una iglesia donde era desconocido. Recuerdo que esa iglesia en particular, en Estados Unidos, no promovían la ofrenda en esa iglesia, sino que cuando uno entraba a la iglesia, habían están allí, y uno recogía el sobre, y habían unos buzones donde uno depositaba su diezmo. Pero no sé, en mí se me reveló eso, y entonces yo cada semana, cada 15 días que devengaba, me pagaban por mi trabajo, yo apartaba el diezmo y yo lo llevaba y en la entrada lo depositaba. Y puedo decir que en 20 años de ministerio, de servirle al Señor, no he dejado un mes de diezmar, porque he aprendido principios de prosperidad y de bendición. Cada vez que hay oportunidad de ofrendar, lo hago con amor, porque yo creo que eso debe de ser revelado, no impuesto. De hecho, la Biblia dice que no demos por obligación, ni por interés, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No al que da llorando. Algunos dan el sobre y se les sale una lagrimita. Conocí una persona de la iglesia que cada vez que recogían las ofrendas le daba ganas de orinar. Y él se paraba, se hacía el loco y ¡frum!, se metía al baño. Preciso, en ese momento le daban la gana de orinar. Principios que yo le puedo enseñar porque los vivo, de generosidad, de siembra, de dar, de ayudar. Recuerdo cuando hace años estábamos poniendo este piso aquí en la iglesia, esta baldosa que usted ve. Mi papá era el pastor y se hizo una recolecta especial. Vamos a recoger para este piso. Y recuerdo que yo tenía un carro. Y entonces Dios me habló y me dice: Samuel, siembra tu carro. Y esos son de esas voces que uno cree que es el diablo. Y yo le decía: te reprendo, Satanás. Pero no era el diablo, era Dios. Y Dios: siémbrelo. Pero ¿sabe algo? Yo fui sensible a Dios. Y recuerdo coger el traspaso abierto del carro, lo firmé, cogí las llaves y me metí a la oficina de mi papá. Le dije: papá, mire, no me pregunte, no me diga nada, mire, aquí le dejo esto. Dios me dijo, y cójalo rápido antes de que me arrepienta. Y chao, me fui. Wow, principios
principios de bendición. El alma generosa será exaltada, dice la Biblia. Yo creo que necesitamos renovar nuestro corazón. Ahora que estamos ya próximos a diciembre, no entre a diciembre preguntándose, a ver qué me van a dar. No, así no piensa el generoso. El generoso piensa, ¿yo qué voy a dar? Porque hasta que no salgamos de esa mentalidad de mezquindad y de mendicidad, no entraremos en la prosperidad del reino de Dios. Porque muchas veces lo que somos es apegados al dinero. Y mientras seamos apegados al dinero, Dios no te va a abrir el cielo con abundancia. Porque el que es mezquino con poco, es mezquino con mucho. Pero el que es generoso con poco, es generoso con mucho. ¿A quién cree usted que Dios le da? ¿A quién cree usted que Dios prospera? La Biblia dice que un día Jesús ha reunido a 5,000 personas. Llevan 3 días allí recibiendo la palabra. Ya tienen hambre. 5,000 personas. Y entonces los discípulos vienen y le dicen a Jesús: Jesús, despidámoslos porque tienen hambre, que vayan a sus casas. Y Jesús les dice: denle ustedes de comer, aliméntenlos. Y ellos dicen: pero Señor, no tenemos dinero. Y Dios ahí les enseña un principio. Tú no necesitas dinero para prosperar, tú necesitas fe para prosperar. Escuchen, tú no necesitas dinero, tú necesitas fe para prosperar. ¿Y en qué se ve la fe? Aparece un niño con unos pocos panes y peces. Y ese niño toma eso y lo pone en las manos de Jesús. Ahora, yo me pregunto, o pregúntese usted, ¿por qué era un niño? Porque yo creo que un adulto no hubiera entregado eso. El niño, mire, usted coja a un niño y dígale: mire, deme esos 5 panes y yo se los convierto en 1,000. El niño se los da. Pero el adulto, ¿cómo así? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y dónde está la panadería? ¿Y dónde lo? Muéstreme la harina. Por eso dice la Biblia: ¿de quién es el reino de los cielos? De los niños. Porque para tú entrar en la prosperidad de Dios, debes creer en Él como un niño. ¡Wow! Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Recuerda esa mujer viuda y pobre? Dice la Biblia que pasó al altar, Jesús la miraba, y ella de su pobreza dio todo lo que tenía. Dio todo. Un fariseo diría: ¿cómo se le ocurre? Esa mujer necesitada, no, antes démosle. ¿Cómo se le ocurre quitarle todo lo que tiene? Pero Jesús solo la observaba. Porque para Jesús más bienaventurado es dar que recibir. La Biblia dice: y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde, y yo reprenderé al devorador y te haré tierra deseable, y conocerás que yo soy Jehová. Malaquías 3, ¿de qué está hablando? Escuche, ¿de qué está hablando? De los diezmos y las ofrendas. Pero algunos ven ese versículo con espíritu de sospecha. Uy, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero si un niño leyera ese versículo, yo creo que no tendría problema en dar al ver la recompensa que hay al dar.
Y tremendo porque es el único versículo en la Biblia donde Dios dice: y pruébenme. Pruébenme en eso, dice el Señor. Wow. Ahí Dios te tira la llave para que abra la puerta. Dios te introduce a la bendición, pero te entrega llaves que abren puertas de reino y que te llevan a otro nivel de victoria. Por eso el dar es una ley. Póngame la frase, por favor. La ley de la prosperidad es generosidad. Si quieres más, da más. Dar es una llave que abre la puerta a la prosperidad. ¿Cuántos creen eso? Yo le invito a que se coloque en sus pies y vamos a orarle al Señor y vamos a decirle al Señor en este día: Señor, yo quiero tu bendición. Yo quiero tu bendición, pero quiero hacer las cosas a tu manera, Dios. Yo sé que para muchos no es fácil hacer las cosas a la manera de Dios, pero ¿eso acaso no demuestra que no confías en Él? Porque si yo confiara en Él, le entrego el timón de mi vida. Dirígeme, hazlo, muéstrame. Y no sé la palabra en qué aspecto de su vida hoy le haya hablado, pero si hay algo que usted y yo debemos de anhelar, es la bendición de Dios. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.